Saludos hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Esto es Desvendando con la Biblia desde el Bronx, Nueva York. Somos los pastores Carlos y Nancy Arvin Colasinho. Aquí le traemos una palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 6. Y la misma la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seréis hallado mentiroso. Una vez más, no añadas a sus palabras para que no te reprendan y serás hallado mentiroso. Amor, es el tema. El tema es advertencia. Y aquí comenzamos. En Proverbios capítulo 30, versículo 6, nos muestra la palabra de Dios. Nos dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es limpia y ella es escudo para todos aquellos que nos guarecemos, que nos amparamos en ella. Sí, aquí Agur nos dice que no añadas a sus palabras. No le pongamos añadidura a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no podemos añadirle ni quitarle. Porque la palabra de Dios, ella es limpia, ella se defiende. Usted no tiene que defenderla, sino ella tiene poder para defenderse ella misma. Tengamos mucho cuidado cuando vayamos a expresar o a usar este libro, la Biblia, para predicar o para enseñar. Pero no le añadamos nada a ella, porque ella es limpia ante Dios. En otras palabras, la palabra de Dios está completa. No hay que buscarle un sazón ni una forma para agradar a nadie. Hay que decirla tal y como está escrita. Porque vive Jesús. No podemos, en otras palabras, adulterar la palabra de Dios. No podemos especular de ellas porque ella es limpia. Ella es transparente. Jesucristo, ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, nos dice ella que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios, Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con añadirle a la palabra. El tema es advertencia. Que advertencia es acción y efecto de advertir, de llamarle la atención. Hoy en día encontramos gente añadiéndole a la palabra de Dios, quitándole a la palabra de Dios con tal de agradar, con tal de que otros se sientan bien. Con tal de obtener fama, que la inviten a ministrar la palabra, con tal para que no le digan que su mensaje es muy rajatabla, muy RT, con tal, bendito sea el dulce y divino nombre de Jesús, que no le cierren puertas. La palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dios hablando a través del profeta dijo, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta las piedras. La palabra de Dios se torna fuego o martillo en ocasiones. Sí, es fuego para quemar el pecado, la injusticia, y el martillo para quebrantar toda injusticia, todo pecado. Aquí el Proverbio capítulo 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras. No le añadamos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único camino al cielo, es el único medio por el cual nosotros podemos entrar al cielo, no digamos que no le añadamos, no metamos a otra persona, no añadamos a la palabra de Dios, no añada su palabra para que no te reprenda, porque Dios te va a llamar a cuenta. Sí, la palabra de Dios es limpia, es transparente, y un día muchos serán llamados ante Dios y Él los reprenderá por estar desvirtuando su palabra.
La palabra de Dios dice también que el que le quita o le añade, el Señor quitará o añadirá su nombre del libro de la vida. Vamos a decir las cosas tal y como está escrito. Vamos a difundir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la edificación a los oyentes. Vamos a dejar, bendito sea Dios, de querer tanto agradar, de querer tanto acomodar, de querer tanto limpiar y limpiar, tumbar saco y tumbapolvo. Sacos, gracias amor, de ser sacos y tumbapolvo. Vamos a ser real. Vamos a decir la palabra de Dios como un vaso de agua transparente y claro, tocando y dando donde tiene que dar. Sí, hay muchos que son limpias, saco y tumbapolvo. Una expresión allá en República Dominicana cuando hay muchos que se tornan en lameplatos. Lameplatos son aquellos que le gustan adular, que le gustan hablar bien de fulano de tal, sabiendo, porque el asunto es que están buscando sus beneficios. Y entonces hay gente que le gustan tumbar polvo y limpiar saco. Aquí no podemos, tenemos que hablar la palabra de Dios y no nos convertamos en aduladores, en pasar mano, en hacer que otros se sientan bien, para que no se sientan mal cuando escuchan la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos predicadores aduladores a través de los medios sociales que no quieren que nadie se sienta mal. Sí, que se sientan bien. No le añada sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Día Dios lo llamará. Jesucristo le pedirá cuenta porque Él es el Verbo. Él no come cuenta con su palabra y muchos serán llamados ante Él. Le voy a hacer una pregunta ahora mismo a los que están en sintonía. Hay personas que quieren que otros se sientan bien, pero ¿y el Señor? ¿Cómo se siente Él cuando una persona no expone su palabra según está escrito? Como el autor de la palabra de Dios, un autor, yo que he escrito un libro, ¿cómo me voy a sentir yo que venga y cambien mi libro como yo lo he escrito? El Señor no quiere que cambiemos lo que Él ha escrito. El Señor no quiere que le añádamos más ni quitemos. Él quiere que nosotros lo expliquemos tal y como está escrito. ¿Por qué? Porque las almas van a recibir, vive Jesús, fortaleza, consuelo, y van a ser reprendidas y van a ser levantados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es medicina. El pueblo de Dios, cuando fueron sacados de Egipto, se llevó a cabo una conspiración contra Moisés. Y Moisés subió al Sinaí y no sabía que unos cuantos le habían pedido a Aarón, le habían rogado a Aarón que le hiciera un becerro de oro. Ese becerro fue una apostasía. Ese becerro desvirtuó la palabra de Dios. Muchos comenzaron a apostatar allí, no queriendo ya servirle a Dios. Dijeron, bueno, este Moisés que nos sacó, ya no sabemos no más de él. No, un Dios, dioses que nos saquen, que nos lleven allá. Hoy en día vemos que cuando usted le quita la palabra de Dios, usted comienza a apostatar. Usted comienza a desvirtuar la palabra de Dios. Aquí vemos en Proverbios capítulo 30, versículo 6, que nos da la advertencia, nos aconseja, nos llama la atención y nos dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bendito sea Dios. Así es, hallado mentiroso, porque si la palabra de Dios dice y está escrito y usted lo ve, a usted añadirle algo para agradar, porque hay personas que lo hacen para agradar a un vecino, un amigo, una persona, creyendo que las almas van a venir más rápido al reino de Dios. No. Si la palabra de Dios, vuelvo y recalco, se da, se explica, se enseña como es, a cada persona que le corresponde, le va a tocar en la llaga donde es, y cuando le toque va a recibir sanidad. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal Desvendando con la Biblia del Bronx, Nueva York. Y aquí nosotros le estamos trayendo una palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículo 6, donde nos advierte, donde nos llama la atención, donde nos prenden la luz roja y nos dicen, no añadas a sus palabras. Aquí vemos los semáforos emprendidos.
los semáforos, los traffic lights prendidos, diciéndole a todos aquellos que exponemos la palabra de Dios, nos da el consejo y nos dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Gracias por su sintonía. Esto es Desvendando con la Biblia. Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan aquí en el área local, nacional e internacional. Amén, bendito sea Dios. Y deseamos que tengan un buen almuerzo. Y gracias, mil gracias por estar escuchándonos su hora de almuerzo, entre medio de los quehaceres del hogar. Bendito sea el dulce y divino nombre de Jesús. Y si usted no ha confesado a Jesucristo como Salvador personal, no hay cielo ni paraíso sin Cristo. Usted tiene, para poder llegar allá a ese sitio, después que ocurra el deceso de su cuerpo, la muerte, para poder llegar allá hay que confesar a Cristo como Salvador personal, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted quiere confesarlo, diga: Padre Celestial, vengo ante tu presencia, confesando a Cristo como mi Salvador personal. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted lo ha hecho ya, usted está en los archivos, en los registros celestiales para alcanzar aquel lugar. Y si usted se ha descarriado, si usted se ha tornado enemigo del Salvador Jesucristo y quiere reconciliarse, diga: Padre Celestial, yo reconcilio mi vida para con Cristo. Perdona mis pecados y retorna nuevamente en mí el gozo de tu salvación. Si usted tiene una enfermedad, una dolencia, queremos presentarlo ante el Señor y hacer lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 17, 18. Estas señales seguirán a los que creen mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros desde aquí, a través de esta señal cibernética, extendemos nuestras manos hacia usted y lo tocamos y le decimos a esa enfermedad que abandone el cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Te reprendimos enfermedad, te reprendimos dolencia en el nombre de Jesús. Te arrancamos de raíz y te ordenamos que te vaya y no regrese más en el nombre de Jesús. Toda dolencia, toda enfermedad sea ahora mismo arrancada de esos cuerpos y lo declaramos sano y libre en el nombre de Jesús. Y hasta aquí hemos llegado con esta palabra de Dios. Gracias por su sintonía. Bendiciones. Y nuestro lema es: quitando vendas con la palabra de Dios.